Días. Muy buenos días, Pascal. Voy a... perdón, perdón. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Voy a dejar pasar esto que espero termine bien para la impartición de justicia y voy a concentrarme en la tercera parte de la cuestión electoral. El lunes hablamos aquí de Puebla, el martes, o sea, ayer de Baja California, y hoy hablaremos de esas elecciones o de esos procesos electorales, Pascal, que por desgracia son menospreciados incluso entre la clase política. Son las elecciones para renovar presidencias municipales, que además recordemos que es la única elección del Ejecutivo donde a la vez que se elige al Ejecutivo mismo, al presidente municipal, se elige también un cuerpo colegiado que va con él, que es el Cabildo. El Cabildo. Esto es una distinción importante frente al gobernador o a las gubernaturas y al Ejecutivo Federal. Esto es un detalle importante que la sociedad no valora, Pascal, o el electorado no valora. Y también, repito, por desgracia, la clase política misma. Las elecciones para las presidencias municipales, para renovar el poder ejecutivo en el orden municipal y los congresos locales son una especie de patitos feos en el sistema político mexicano. A ver, municipales hay en la propia Baja California, que elige gobernador, hay elecciones municipales, hay en Durango, hay en Durango, hay en Aguascalientes. Hay en Aguascalientes. Y me parece que ya, ¿verdad? Y ya. Las demás, las otras son Congreso local. Sí. Y gubernatura, por supuesto, en el caso de Baja California. Y de Puebla. Así es. Estamos ante una situación, Pascal, que es perversa de entrada. ¿Por qué? En la medida en que el ciudadano tiene algo que ver con el poder, acude en este orden a la presidencia municipal, posteriormente quizá al diputado local y o federal, en rarísimas ocasiones a los senadores, o a los que representan a su estado, que son de entrada 3, los 2 que obtuvieron la victoria, la fórmula, y el senador de primera minoría. Porque luego viene de lista y eso eso es un efectivamente, es de acuerdo al porcentaje de la votación. Sí. Entonces, ya con el gobernador ya empieza a haber cierta relación, porque es la persona que de alguna manera tiene una estructura para distribuir recursos y representa al Ejecutivo en el Estado. Con motivo de la reforma constitucional, los presidentes municipales ya pueden aspirar a ser reelegidos. Sí. Eso configura algo totalmente, vamos a decir, no anómalo, pero sí algo sorprendente para la clase política mexicana. La reelección en México se ha convertido en un tabú que va más allá de toda prudencia. Cuando se planteaba en la Revolución Mexicana sufragio efectivo, no reelección, era para el Ejecutivo Federal, no era para los otros puestos de elección popular. Sin embargo, por alguna razón que no viene al caso comentar esta vez, se extendió a los otros puestos de elección popular, generando situaciones dañinas para, en este caso, el municipio. 3 años es muy poco tiempo para cuajar una visión, pero también hay otro elemento que el elector desde hace muchos años debió haber señalado. Cuando hay un buen presidente municipal, lo lógico es que en ese orden o en ese espacio geográfico que es el municipio, el elector optare por reelegirlo, y no había sido así. Hoy estamos viendo el caso, por ejemplo, en Durango, en Baja California, donde algunos presidentes municipales aspiran a ser reelegidos, confiados quizá en que hicieron o una buena labor o sus adláteres les dijeron que habían hecho muy buena labor, entonces les metieron, como comúnmente se dice, aire, y ellos dicen, puedo aspirar a la reelección. Yo creo que eso es una cuestión positiva, Pascal, cuando ya se estabilice
esa nueva práctica, cuando ya se popularice. ¿Por qué? Porque el elector quizá entienda las bondades de reelegir a quien es el administrador más que el gobernante, así con una serie de funciones. El presidente municipal es, o debería ser en un país como el nuestro, un excelente administrador. ¿Por qué? El municipio se debate, Pascal, en una penuria que viene de muy lejos. Además, hay una renuencia a ejercer ciertas facultades en materia de ingresos, particularmente el impuesto predial. Hay ciudades o hay municipios donde el cobro del impuesto predial a no pocos predios le cuesta más a la autoridad que lo que obtiene. Y esto se debe a una serie de temores infundados las más de las veces. Es que si subo el predial voy a perder popularidad. Bueno, podría ser cierto eso, pero de alguna manera eso va con el cheque, como dicen coloquialmente. El impuesto predial es el ingreso por excelencia de los ayuntamientos, pero casi nadie quiere atreverse a actualizar los valores catastrales de los predios o de los bienes inmuebles. El municipio vive casi de la caridad, Pascal. Sus ingresos propios llegan a ser 2%, 3%, 5%. Hay excepciones, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene un ingreso importante con motivo o como teniendo como origen el impuesto predial. Pero en el resto del país da vergüenza el porcentaje que representa el impuesto predial de los ingresos propios. Creo que ha llegado el momento en que eso debe corregirse. Y uno de los instrumentos para hacerlo es la permanencia de los presidentes municipales. ¿Por qué? Porque al ver el elector que el presidente municipal que es reelegido como producto de una buena labor, tendería el elector a confiar en que hará un buen uso de los recursos que el contribuyente, a la vez elector, le entregaría. Eso creo que tendría un efecto, por desgracia, al mediano plazo. Los estados, encarnado esto en el Ejecutivo Estatal, tienen también un temor, Pascal, para ejercer sus facultades tributarias. ¿Por qué? Porque implica un costo o un precio político a pagar, que prefieren lanzárselo al gobierno federal, pero eso los obliga a ellos a andar con la mano extendida pidiendo que les den y les den y les den. De por sí reciben poco y efectivamente luego perdonan las deudas. Así, bueno, no solo eso, Pascal. Aquí es donde se ve una de las cosas más grotescas de la administración. Premias tú a quien no ha pagado predial en los últimos 5 años, le rebajas multas, recargos y actualizaciones, cuando lo contrario debería ser. Premiar al que paga a tiempo, paga todo lo que corresponde y en todo caso hacerle un descuento a ese por pronto pago, o etcétera. Pero no, estamos en el mundo bizarro en eso. Por supuesto que hay gente que se acoge a ese beneficio y dice, ¿para qué pago ahorita si dentro de 2, 3, 4 años me van a descontar esto? Porque es incobrable. Porque es así es. Bueno, sí. Entonces, todo esto es lo que rodea a las presidencias municipales en juego y también en el resto del país donde no habrá, pero en 2, 3 años habrá elecciones a presidentes municipales. Yo creo que se eligen presidencias tan importantes como Tijuana, como Mexicali. Ahí vamos. Como Durango Capital, como Gómez Palacio, como Aguascalientes. Aguascalientes. Sí. Ahora, ¿por qué son importantes esos, Pascal, esos municipios? Porque ayudan a iniciar o a comenzar una carrera política. El municipio es una gran caja de cristal donde el ciudadano ve en carne y hueso a su gobernante. Fácilmente lo encuentra en la calle, en un acto político, puede acudir a las sesiones de cabildo, que son públicas, de tal manera que un político que quiera comenzar una carrera, la presidencia municipal de algún municipio, evidentemente, es una buena oportunidad. Pero, empezando por las ciudades capital, así es, Ernesto Rufo en Ensenada, además, en aquel entonces, un pequeño municipio, Ensenada, y lo sigue siendo, pero con una cosa muy curiosa, cuando lo boicoteó el gobierno priista en la gubernatura, él salió a barrer las calles de Ensenada con los ciudadanos. Ahí se gestó una
carrera política sumamente exitosa para Ernesto Rufo. Entonces, las presidencias municipales pueden, así como impulsar una carrera política, también la pueden acabar, Pascal. ¿Por qué? Porque algunos políticos que han trabajado en el orden federal y que tienen la aspiración de una gubernatura, regresan a su estado a ser candidatos a esas presidencias municipales como las que señalaste. Baja California tiene una característica que poco se presenta en los estados, que son dos grandes ciudades, como es Tijuana y Mexicali, que pueden catapultar una carrera política, pero también podrían hundirla. Pero los demás estados prácticamente nomás hay un municipio que concentra los poderes del estado, como será el caso de Mexicali aquí en Baja California, o Puebla en el caso del estado de Puebla, o Aguascalientes, Ciudad Victoria en Tamaulipas, aun cuando en Tamaulipas por razones económicas hay muchas ciudades, producto de la cuestión petrolera, petroquímica. El caso de Coahuila es muy interesante porque está Saltillo y está el polo económico que es Torreón, y así. Pero en términos generales podríamos decir que la ciudad capital es la que genera un momentum, un buen impulso. Y termino con un elemento que vale la pena señalar también en el ámbito político. Un buen presidente municipal que gana un candidato para la presidencia municipal de la ciudad capital, Pascal, le ayuda mucho el estar con un gobernador de un diferente partido, porque hay esa pugna, ese querer resaltar. El gobernador tiene el problema de que debe ver todo el estado, y el presidente municipal de la ciudad capital pues se beneficia nada más del municipio, y el gobernador las más de las veces está obligado para él también promoverse a invertir recursos, los cuales pues el otro, como dicen, hace caravana con sombrero ajeno. Yo les pediría a quienes nos escuchan en aquellas entidades donde habrá elecciones que no desprecien las elecciones municipales, que salgan a emitir su voto también para diputados locales donde haya y también para presidentes municipales, porque ahí es donde están los primeros, vamos a decir, contactos del ciudadano con el poder. En ese sentido, pues, no deberíamos menospreciar o valorar nada más por la cuestión política, sino valorarlas en el sentido de que son el primer contacto donde se deben administrar de manera eficiente, transparente y honrada los escasos recursos del elector y del ciudadano en términos generales. Ángel, muchas gracias. Ya regresaremos con otros temas, sujeto a que el domingo pues haya resultados en la noche, y aquí los comentaremos el lunes. Gracias, Ángel. Gracias.